Quisiéramos preguntarle a usted cómo diferenciaría el marketing y la difusión de archivos. Bien, en esta cuestión, a mi modo de ver, aunque son dos cosas totalmente entrelazadas, hablamos de dos cosas distintas. Es decir, desde la perspectiva del marketing, la difusión de archivos no debería confundirse con sino que del mismo modo que ocurre con la publicidad. Muchas veces se habla de marketing y se confunde marketing y publicidad. Y efectivamente no son dos sinónimos. El marketing nos ayuda a responder, a mi modo de ver, tres cuestiones previas a cualquier actuación, que son qué hacer, para qué hacerlo y para quién. Claro, eso comporta que existe una correlación entre lo que es el marketing y lo que es la difusión, pero no se debe a que, desde la perspectiva del marketing, cada acción de difusión es un producto. Es decir, cuando nosotros hablamos de difusión, hablamos de un paraguas, por decirlo de algún modo, que puede acoger exposiciones, publicaciones, talleres, visitas comentadas, actividades, etcétera. Pero va a ser el marketing el que nos va a ayudar en cada momento a determinar cuáles acciones de difusión son las más efectivas para llevar a cabo y orientadas a qué tipo de público. Como ya podemos comentar más adelante, una de las cuestiones en las que es muy importante la ayuda del marketing es a determinar a quién orientamos nuestras actuaciones. Eso no quiere decir que desde los archivos estemos limitando el acceso o el discurso dirigido a distintos tipos a la generalidad de los ciudadanos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero sí que nuestras actuaciones, de algún modo, también deben estar segmentadas porque lo que buscamos es responder estas tres cuestiones sobre las que insisto. Es decir, nosotros decidimos qué hacer, pero lo hacemos en función de otra respuesta, que es para qué lo hacemos. Es decir, qué esperamos obtener y a quién nos dirigimos. Es decir, qué esperamos ofrecer a esos receptores a los cuales dirigimos nuestras actuaciones, en este caso, pues serían de difusión. Por eso yo diferencio que un aspecto o una cuestión es el marketing y otra es la difusión, si bien la difusión no se puede desarrollar de una manera eficiente si no se enmarca dentro de una política y de un plan de marketing. Ese sería, digamos, así, como primera respuesta a la cuestión que me planteaba. Profe, en ese sentido, pues se ha tendido a creer que los archivos se difunden por sí solos por la importancia que tienen y no se ha trabajado mucho en estos temas de difusión y de marketing hasta hace muy poco. ¿Usted cómo cree que aporta el marketing a la gestión de los archivos? Tú ya señalaba una cuestión que la realidad nos muestra que existe. Es decir, nosotros hablamos de marketing, pero es cierto que los archivos y en general la profesión de archiveros siempre ha comportado, por una parte, por el propio sentido de ser de los archivos, que son servicios que están dirigidos a atender las necesidades, sea de unos ciudadanos, sea de una organización o de ambos, ¿no? Y eso ya ha determinado que la propia actitud en general, salvo algunas excepciones, la actitud del archivero sea una actitud en ese sentido proactiva, abierta, porque intrínsecamente su función está en compartir, en ofrecer un servicio. Y eso ha comportado que los propios archiveros, de forma espontánea, diría yo, lleven a cabo acciones que entenderíamos que están dentro del campo de la difusión, de la comunicación y en cierto modo, pues bueno, entrarían dentro de ese contexto de marketing. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué aporta el marketing a la gestión de los archivos? El marketing como disciplina, yo creo que lo más relevante que nos aporta es, de entrada, un cuerpo de instrumentos y una metodología para sistematizar esa comunicación, ese marketing, esa oferta de productos y de servicios que ya de por sí se lleva a cabo desde los archivos. Por otra parte, evidentemente, nos ofrece otros aspectos, que es que si ya aplicamos de una forma consciente la metodología del marketing, eso nos va a permitir afrontar, y vuelvo a insistir en esas tres cuestiones que planteaba en la respuesta a la pregunta anterior, que es que el marketing, en primer lugar, nos va a ayudar a determinar qué es aquello que queremos hacer.
Es decir, dentro de las múltiples posibilidades de lo que se puede, de lo que podemos desarrollar desde un archivo, el marketing a lo que nos debe responder en primer lugar es qué hacer. Es decir, entre todas las cosas posibles no las podemos llevar a cabo, no podemos desarrollar todos los planes de comunicación, no podemos llevar a cabo todas las actividades que sería, digamos, nuestro ideal. Nos vemos obligados a seleccionar y el marketing nos va a ayudar a llevar a cabo este proceso. Nos va a ayudar a llevar a cabo este proceso también desde una cuestión que es muy importante, que es llevar a cabo un análisis que nos permita saber no solamente cuál es nuestro potencial como servicio de gestión de archivos, sino también cuáles son nuestras limitaciones, porque una de las cosas que ocurre a veces a menudo es que, por decirlo también en lenguaje comercial, podemos morir de éxito, es decir, podemos lanzar una propuesta que sea muy exitosa, que sea muy bien acogida por nuestro público, pero a la cual después no podamos dar respuesta porque nuestros medios, nuestras capacidades no soportan ese volumen, el volumen de trabajo que ello reportaría, ¿no? Entonces el marketing en ese sentido nos aporta primero esa reflexión sobre nosotros qué capacidades y qué limitaciones tenemos. A partir de ahí, el marketing también nos ayuda a determinar para qué, es decir, para dar respuesta a qué objetivos. Es decir, si un archivo decide promocionar una exposición, llevar a cabo una publicación, no es porque sí, hay detrás una inversión de recursos y por lo tanto tiene que haber una respuesta. No va a ser una respuesta en general de carácter económico, monetario, y que nos permita medir, pues si llevamos a cabo una exposición, no vamos a cuantificar los ingresos económicos de la entrada de esa exposición, que probablemente sea gratuita, sino que lo que vamos a medir va a ser si el tipo de público que ha venido, la cantidad de público que ha asistido a la exposición, se corresponde con lo que nosotros habíamos propuesto, lo que estaba en nuestra intención, ¿no? Y entonces nuestro objetivo en este caso es, pues, conseguir un tipo de público determinado que participe en esa exposición. Eso sería la respuesta al para qué. Tenemos una intención que es la de promocionar los fondos o el propio archivo a través de un instrumento que sería la exposición y finalmente sería para quién. Es decir, la exposición va a estar abierta a todo tipo de públicos, entendemos, en general, pero es evidente que nosotros la vamos a desarrollar desde la perspectiva de enfocarla a unos segmentos de público determinados, ¿no? En marketing solemos decir que hacer algo para todos es no hacerlo para nadie. Eso no significa que estemos potenciando acciones políticas de exclusión, sino que focalizaremos nuestros esfuerzos en unos públicos objetivos determinados. Yo entiendo que el marketing nos aporta toda esa capacidad de sistematización de muchas actuaciones que a veces desarrollamos de modo intuitivo o espontáneo, que eso nos permite también sistematizar los planes de futuro y también nos permite evaluar los resultados de las acciones que llevamos a cabo. Profesor, si ese marketing nos ayuda entonces a seleccionar esas actividades de acuerdo al público, de acuerdo a lo que queremos hacer, ¿cómo trabajar con ese marketing para la difusión de archivos administrativos? Porque las actividades han estado más orientadas en archivos históricos. ¿Cómo orientar eso también en archivos administrativos? Sí, muy a menudo, por esa cierta confusión que puede existir entre difusión y marketing, muy a menudo, y también por la propia especificidad que tiene los archivos históricos, el marketing y la difusión se ha focalizado mucho en los archivos históricos. Y esto nos podría llevar a preguntar, bien, ¿hasta qué punto pues, ese marketing que vinculamos, y de hecho en los ejemplos que he puesto, en el ejemplo que he puesto en la respuesta anterior, estaba relacionado pues, con una exposición y por lo tanto con un archivo histórico, ¿en qué medida el marketing se puede hacer presente y puede ser útil en el ámbito de los archivos administrativos? Bien, aquí, digamos, estamos enlazando con una cuestión que planteaba también en la respuesta anterior. Decíamos, nosotros emprendemos acciones de marketing para responder, insisto, en estas tres preguntas y la última precisamente es ¿para quién? Es decir, ¿quién es el público al que nosotros nos dirigimos? Y ese público al que nosotros nos dirigimos aquí cambia. Es decir,
En el caso de los archivos históricos, nosotros podemos hacer unas acciones de comunicación, de difusión, de formación, etcétera, que pueden estar dirigidas a investigadores, estudiantes, ciudadanos, colectivos, asociaciones, etcétera. Ese sería el para quién en un caso del archivo histórico. ¿Para quién en el caso del archivo administrativo? Pues en este caso nuestros usuarios son en general las personas que están generando los documentos en esa propia organización y de la que el archivo administrativo es el receptor y que también, según el papel que tenga en la organización, ese propio archivo administrativo va a estar actuando en el propio proceso de producción. Entonces aquí se dan una serie de cuestiones de relación entre la responsabilidad archivística y la de gestión administrativa que se puede traducir, pongamos por caso, en el proceso de transferencia. ¿Es aplicable el proceso de transferencia, es aplicable el marketing a un proceso interno como podría ser el de transferencia? Pues mi consideración es que sí. Es decir, porque nosotros tenemos unas personas que están trabajando, elaborando los documentos, que hay un momento determinado en que deberían de transferirlos, por ejemplo, al archivo administrativo, pero en muchas ocasiones este proceso se da con dificultades. El marketing nos ayuda, a través de su metodología, a identificar entre esos usuarios específicos, en ese para quién que decía antes, que serían las personas que están trabajando en las oficinas, en la producción administrativa, nos ayudaría a identificar cuáles son las dificultades, no que nosotros como archiveros vemos, sino las que ellos encuentran, por ejemplo, en los mecanismos de transferencia que nosotros les proponemos. Entonces, aquí el marketing nos puede ayudar igualmente, del mismo modo que nos puede ayudar a la hora de identificar cuáles pueden ser las necesidades formativas del personal administrativo en relación a la gestión documental y los archivos. En ese sentido, yo creo que teniendo claro, una vez más, esas tres preguntas, ¿qué hacemos? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y especialmente ¿para quién? Cuando nosotros intentamos responder el para quién, lo que debemos plantearnos es identificar cuáles son sus necesidades. Y eso es una cuestión intrínseca del marketing, y por eso precisamente el marketing puede ser de una gran ayuda tanto en los archivos históricos como en los archivos administrativos. Yo personalmente, por mi experiencia, lo he aplicado en ambos ámbitos y siempre con unos resultados que puedo considerar satisfactorios. Profesor, para finalizar, nos gustaría conocer un poco qué experiencias ha tenido usted en la aplicación de marketing a los archivos y si nos podría compartir una experiencia en particular. Bueno, pues yo diría que quizá de las preguntas realizadas, quizás diría que la más difícil de responder es precisamente esta, porque sí que es cierto que yo creo que es una inquietud que podríamos extender a nivel internacional. Los responsables de archivo reivindicamos muy a menudo la utilidad y la necesidad de aplicar el marketing. Hay archivos que los aplican, pero la verdad es que podemos explicar pocas experiencias porque los propios archivos han sido y son muy restrictivos en, no sé si dar publicidad o publicar, ya sea en forma de artículo, colaboración o participación en congresos, cuáles son sus experiencias concretas. Y en este sentido, las experiencias que tenemos están muy intrínsecamente vinculadas a experiencias que tienen una relación directa con la difusión y desde el archivo histórico. Para conocerlo un poco, de hecho, yo siempre recomiendo, y en concreto en lengua española, recomiendo un trabajo, un libro que publicó, que es de los pocos que existen en lengua española, dedicado al marketing y archivos, y que precisamente se titula así, Marketing y Archivos, del cual es autor Antoni Tarrés, que es uno de los profesores colaboradores de nuestro centro, y él es una de las pocas personas que han elaborado un manual en este sentido, ¿no? Y ya él en su momento tuvo ya dificultades para identificar experiencias concretas en este sentido. De todos modos, no voy a reducir la respuesta. En cuanto a otras publicaciones, por ejemplo, en lengua inglesa sí que está un libro de Russell y Peter, dos autores norteamericanos, que publicaron
un trabajo sobre Public Relations and Marketing of Archives, ¿no? Las relaciones públicas y marketing para archivos, que en este caso, y siguiendo una tendencia que ahora es bastante abundante en la bibliografía, centran bastante la experiencia y las referencias a experiencias en relación al marketing y a la comunicación aplicados en entornos de Internet, ¿no? Especialmente la web 2.0, etcétera. Por lo demás, las experiencias que yo conozco pues son experiencias muy concretas y en algunos casos llevadas a cabo por mí mismo, donde he aplicado el marketing, pues tanto o he contribuido con algún colaborador o incluso con algún alumno de los másteres que nosotros ofreceremos en la SAGET, he contribuido, he trabajado con él en la aplicación de lo que hemos trabajado en las asignaturas de marketing en algunos de sus proyectos. Son proyectos que han estado orientados, como decía, a la difusión, pero lo que sí hemos podido observar, por ejemplo, en un archivo, lo que aquí sería es un archivo de un ámbito territorial, que aquí llamamos las comarcas, sería una zona apartada de la conurbación de Barcelona, pero es un archivo con un fondo histórico importante, relevante, es un archivo activo porque sigue recibiendo los documentos de distintos municipios, pero que en un momento determinado aplicó la metodología de marketing para identificar de una forma más precisa en su estrategia de visualización del archivo en el ámbito docente y en concreto en lo que aquí sería el nivel de segunda enseñanza, nivel de bachillerato, determinar qué se podía ofrecer a estos centros de educación secundaria que vinculara a profesores y alumnos con el archivo. A partir de ahí llevaron a cabo un estudio focalizado sobre estas tres preguntas que yo estoy citando de forma reiterada, ¿no? ¿Qué hacer, para qué y para quién? Y aquí las técnicas de marketing, a partir de un análisis DAFO, les permitió identificar, por una parte, como decía, y como señalaba, cuáles eran las limitaciones del propio archivo, pero también cuáles eran las riquezas de este archivo. Esto les permitió determinar que los focos de interés más importantes podían estar en trabajar con ese nivel educativo, lo que serían la formación alrededor, no de archivos mucho más amplios, sino sobre lo que podría ser el ámbito biográfico. A partir de ahí seleccionaron la biografía de un personaje destacado, muy vinculado con el mundo de la investigación a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y a partir de ahí, conociendo muy bien, aplicando las técnicas del marketing para recoger las necesidades que percibían los profesores como aquellas que eran básicas para poder desarrollar su trabajo de formación con los alumnos, a partir de ahí se buscaron los elementos que encajaban, se seleccionaron los documentos y se desarrolló un tipo de taller que diera respuesta a esas necesidades, a esas inquietudes que se habían identificado. En otros ámbitos, en otros casos, he aplicado el marketing pues, precisamente para determinar cuáles eran las necesidades de formación del personal de un ámbito de oficinas, ¿no? Estaría un poco en relación en esa aplicación del marketing en los entornos de archivo administrativo. Muchas veces las organizaciones desarrollan planes de formación, digamos, verticalmente, desde la dirección. Aquí lo que hicimos fue invertir el proceso para no incurrir en ese error tan común de enviar personas que ya conocen muy bien ciertos programas informáticos conjuntamente con otras personas que los conocen absolutamente y enviarlas al mismo curso, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de algunas de pequeñas entrevistas, lo que hacíamos era identificar aquello que cada usuario identificaba como sus carencias para poder dar respuesta satisfactoria a las necesidades que tenía en su puesto de trabajo, y a partir de ahí construimos un plan de formación que era percibido por los destinatarios como un plan que respondía
a sus expectativas, a sus necesidades, que en definitiva es lo que buscamos en el marketing, identificar cuáles son las expectativas de nuestros públicos para ver en qué coinciden con nuestros objetivos y buscar el punto en que ambos encajen. Eso es lo que da como resultado una satisfacción por ambas partes, ¿no? Y eso es lo que podríamos considerar una aplicación de marketing satisfactoria. En ese sentido, esos son, ya digo, no son ejemplos concretos, porque por ahora los archiveros hemos sido muy cautos, muy prudentes o muy avaros en exponer los resultados de planes de marketing. Profesor, yo creo que esa es una muy buena conclusión para esta entrevista, esa unión entre el usuario y los procesos que se hacen de la gestión documental en los archivos. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y por esta entrevista. Pues muchísimas gracias a vosotros.